Este es uno de los temas, creo, más interpelantes de la filosofía de la liberación. Pero había que explicar metodológicamente cómo se plantea también. Dije ayer, hay un campo político, y del cual dije 1%, cómo se empieza a desplegar. Y lo dejé ahí porque quiero hablar de otro campo hoy, que va a ser el campo económico. Porque justamente el cruce de los dos es muy importante y saber pensar con las dos determinaciones. Pero primero hay que hacer una detallada y analítica y abstracta descripción de todo el marco categorial del campo, para después poder articularlos y llegar a visiones más complejas. Yo dije ayer, hay un campo político que lo puede cruzar el económico y después un campo cultural, y cuando uno determina al otro empieza a hacer el análisis histórico, por ejemplo, más interesante. Pero a veces hay gente que no lo describe suficientemente o los confunde y toma una descripción como si fuera polivalente, y ahí es donde se producen categorías ambiguas. La categoría pueblo es, por ejemplo, una de esas grandes categorías, pero es política. Y justamente hoy leí también un trabajo de un alumno que me lo dio cuando salí de México, y me he quedado realmente impactado de la profundidad del planteo del problema del pueblo, pero al nivel de la política, en contraste con un trabajo de Agamben sobre la estasis, que es el proceso de la revolución como guerra civil comparada con la teoría del guerrillero, el partisán en Carl Schmitt, y uno ve entonces el nivel de complejidad que se puede llegar, pero viendo bien claro cada aspecto. Entonces, dejo lo que dije como sugerencia del plano del campo político. Yo quiero hablar un poco del campo económico, de la filosofía de la economía, y mañana cruzarlas. También inicialmente, esto es fruto de un largo lectura en el campo, es decir, el último librito que también está en las obras, son 16 tesis de economía política, salió el año pasado en siglo XXI en México, y es la elaboración final de un proceso. De paso, quise que trajeran las obras porque dijo alguien, un prócer argentino, las ideas no se matan, pero se matan a veces los que producen las ideas. y se los mata también a las ideas, desapareciendo los libros en que las ideas se expresan. Entonces al fin desaparecen ideas y nunca nadie se entera porque los autores fueron desconocidos y sus obras quedaron o inéditas o por agotadas terminaron por estar inéditas. Y al estar en castellano también casi inéditas, porque cuando uno llega con los centros del poder filosófico y le dice, bueno, esta obra está escrita en español, ay, qué desgracia, no leo el español, y no entran ustedes al debate. Entonces es importante el producir la totalidad de una obra, y de paso que no sea muy cara para los estudiantes. Por eso que tengo que públicamente agradecer mucho a Eugenio Gómez, que se puso en la quijotada de publicar las obras completas estas, que ustedes lo ven,
que hay que mejorarlas porque no son una edición clásica todavía, a veces están pues escaneadas y cuando es una buena edición pues sale perfecta, pero cuando algo es inédito habría que haber pulido más las cosas. Entonces, mejor digamos que es un pretexto, en el sentido de texto pre, pero ya se puede ver y habría que romper el círculo porque como se producen de la manera más moderna, que sería publicarlas por pedido, se pueden publicar 5 obras y se expiden, entonces habría que empezar a hacerlas conocer para que la gente pueda informarse de etapas del pensamiento de la filosofía de la liberación que no es tan conocido. La filosofía entonces de la economía va a trabajar en otro campo. No es el campo político, sino el campo económico. Y todo lo que dije del campo político en cuanto a definición metodológica vale para el económico. Un campo económico es un mundo, en el sentido heideggeriano, pero también en el sentido wittgensteiniano de un juego de lenguaje. Entonces uno dice, económico, decía yo ayer, piensa en el dinero, en un banco, etcétera, etcétera, y es un mundo, pero no es el mundo total, sino que es un corte sobre la realidad. Ciertas neuronas del cerebro construyen los conceptos y se ubican aún espacialmente en nuestro cerebro. Por ahí una persona puede tener un problema en un sector del cerebro y pierde la lengua, pero también puede perder hasta conocimiento de un cierto problema porque perdió ciertos campos y le llaman también en el cerebro mapas. El campo económico es como un mapa de millones de neuronas. Si la política se traba en torno al tema fundamental del poder, la economía no parte de un yo teórico simplemente, ni tampoco de un yo como voluntad, sino que es más complejo. Es un yo que por una parte es voluntad en cuanto es relación práctica, pero por otra parte es un yo que tiene una relación con la realidad técnica, poética. Entonces es más complejo la relación a la realidad. Por eso en el marco teórico de la filosofía de la liberación, la última categoría es la económica, porque como si se sintetizaran las anteriores. El campo económico es poético práctico o práctico productivo. Es una relación entre personas, práctico, pero por relación a la naturaleza en que yo la modifico y produzco un producto para otro como don, como regalo, como venta o como robo o como muchas posibilidades. Entonces es una relación compleja que hay que ir viendo de a poco. Me llevó a zambullirme en el pensamiento económico varias exigencias de la filosofía de la liberación. La primera, porque descubrimos desde Levinas, pero de una manera un tanto argentina, que la filosofía debía partir desde la exterioridad del mundo, desde el otro, pero particularmente como pobre. Y el pobre era más bien también una metáfora de todos los tipos de exterioridad, pero al fin era una metáfora privilegiada, pobre. Y al decir pobre, es un problema económico. Entonces, la economía funcionaba de manera privilegiada. Ya Murabi dijo, he hecho justicia con la viuda. Y eso es una relación de género. Viuda.
no con mi mujer, la mujer del otro, la otra de la relación. He hecho justicia con el huérfano. No es mi hijo, es el hijo del otro, pero es una pedagógica. Pero también dice, he hecho justicia con el pobre. Y dice, no es con el que tiene 10 bueyes, sino una pequeña oveja. Y Hammurabi, 3.700 años en Babilonia, junto a Bagdad, 50 kilómetros, destruida por los bárbaros del siglo XX, y Bush va a pasar la historia. Va a ser una especie de Atila destructor. Bagdad era una ciudad súper sagrada, 500 años centro del mercado mundial, que ligaba la China, la India, Bizancio y hasta Europa, y Bagdad era el centro del mundo durante 500 años, del 700 hasta el 1200, que lo tomaron los turcos y siguió siendo centro. Esa sagrada ciudad está hecho polvo. Hablaba con una profesora norteamericana y me dice, ¿de dónde es usted? Yo soy una judía de Bagdad. Mis antepasados escribieron el Talmud y el Mishnah. Cuarto siglo vivían la familia en Bagdad y ahora era una exilada en Estados Unidos. Digo, esto para ver un poco. Junto a Bagdad estaba Babilonia y entonces hizo justicia con la viuda y con el extranjero. Es paradójico que un derecho contenga internamente a aquellos sin derecho. Es más avanzado que el derecho romano y el derecho moderno y aún el constitucional de los países modernos. Hacer justicia hasta con los extranjeros. Uno lee en el diario los griegos ahí que están queriendo salir de la crisis, pero hoy en página 12 yo leo que tiene cantidad de gente metida en una isla para que no entre en Europa, o es decir, que los propios griegos que se sienten muy pobres y que hay que ayudarlos, pues a los pobres extranjeros que llegan los manda de vuelta al África. Entonces no cumplen ni siquiera las exigencias de Hammurabi. Por eso era importante construir una económica, pero también era importante porque un colega escribió un libro en contra de muchos de los de la filosofía de liberación y casi como insulto les llamó populistas. Porque una cosa es describir lo que pasó del año 1930 hasta el 55, esos grandes movimientos nacionalistas, Vargas en Brasil, Cárdenas en México. El populismo en el sentido auténtico de la palabra y no despreciativo era una especie de proyecto político nacionalista que mientras que Estados Unidos y Europa estaban en guerra tuvieron un poco la aspiración de ser independientes, aunque burgueses, algunos se pensaban socialistas y no lo eran, como Cárdenas que hablaba del socialismo, pero era un proyecto burgués. Pero era al menos nacionalista, eso fue el peronismo en su origen, pero antes todavía Irigoyen. Entonces, hubo una época en que uno podía hablar de populismo, y bien, se calificó a algunos de los miembros del movimiento de la filosofía de la liberación como populistas porque hablaban de pueblo y no hablaban de clase, lo cual tampoco era cierto, porque en mi caso personal yo hablaba de clase obrera, pero pueblo, y claro, allá por 1971, 72 empezábamos el proceso. Esa crítica tan fuerte de Horacio Ceruti a la filosofía de liberación me llevó a decir, bueno, tengo que aclarar el tema bien. Y entonces me puse a estudiar a Marx para ver un poco qué significaba pueblo y qué significaba clase. Pero me metí en una aventura que no me imaginaba lo que iba a hacer. Pero justo el Fondo de Cultura Económica había publicado el primer tomo de la obra de Marx, los estudios juveniles, que no estaban en castellano. Entonces, a propósito de eso, empecé un seminario y no supe que iba a ser el primero
de 16 semestres que estuvimos trabajando el tema en equipo, un grupo casi como de 40 estudiantes, hicimos todo ese recorrido y donde yo aprendía y ellos también y nos enseñamos mutuamente. Entonces empezamos con el joven Marx y en la época althuseriana era la ruptura epistemológica en 1845 y Marx dejó Hegel y empezó la evolución de su pensamiento, pero nosotros fuimos leyendo y al llegar a los Grundrisse, 1857 en Marx, pues las primeras páginas eran incomprensibles sin Hegel, completamente hegeliano, que las determinaciones de la economía, que la esencia, que el fenómeno, que el mundo de los fenómenos, era toda una terminología hegeliana. Entonces yo dije, ¿este Althusser habrá leído a Marx? Y después de haber avanzado, yo escribía ya por 1998, Althusser no leyó a Marx cuando escribió Pulir de Capital. Realmente ni hablaba del plusvalor. Conocí a John Martha Harney en París y me acuerdo cuando me contó, he conocido un profesor del École Normale Supérieure, era Althusser. Y se hizo muy famoso esa Pulir de Capital, para leer el Capital. Cuando yo me puse a leer los Grundrisse en equipo, cambiamos completamente la opinión de lo que habíamos visto. Y entonces le puse al libro para leer los Grundrisse. Pero cuando se lo ofrecí a Siglo XXI, al director Orfila, que era un genio editor, argentino en México, que fundó también el Fondo de la Cultura Económica, me dijo, no, pero si nosotros el libro que más vendemos es para leer el Capital, así que cámbiale el nombre. Y entonces le cambié y le puse la producción teórica de Marx, un comentario a los Grundrisse, que salió en 2013, en francés traducido, y dice atrás, una novedad en el pensamiento francés, la primer comentario a los Grundrisse de Marx, 2013. Y yo lo escribí en 1985 en América Latina. Y hoy es una novedad en París. Han cambiado las cosas. Bueno, pero eso no fue nada. Empezamos a hacer un comentario a los Grundrisse a fondo, pero método arqueológico, en el sentido más clásico, como Avicena o Tomás de Aquino hacía un comentario a Tomás, a Aristóteles, capítulo por capítulo, línea por línea, que iba diciendo mes por mes. Entonces, 57, 59, salió un libraco, comentario de los Grundrisse, cómo Marx iba construyendo las categorías. De paso, qué es categoría, cómo funciona, qué es un marco categorial, todo eso, entrábamos en la nada, porque no teníamos antecedentes de leer a Marx de esa manera. Pero después descubrimos que había otros manuscritos que venían después, del 61 al 63. Pero eran 6 tomos, recién publicados en los 80 en alemán por primera vez. Claro, estaba la teoría del plusvalor, pero había otros 3 tomos que nunca habían sido publicados ni en alemán. Nos pusimos a trabajar en equipo a eso. Creo que somos los primeros lectores en detalle de la teoría del plusvalor de Marx y vimos una cantidad de cuestiones de las que voy a hablar. Pero cuando terminamos ese comentario, que ya ha sido publicado en inglés, porque los ingleses sí han publicado el manuscrito del 61-63, 6 tomos, y pusieron mi tomo, primer comentario de esos manuscritos en inglés, en Routledge, una edición norteamericana, así que salió mi segundo tomo también publicado en inglés. Después descubrimos que Marx escribió la tercera vez el Capital, era un hombre escrupuloso. Terminaba el tomo, pero no estaba convencido y volvió a empezar completamente de 1863 a 65, y ahí escribió los 3 tomos del Capital, 1, 2, 3, pero el 2 y 3 no estaba publicado en alemán. Entonces trabajé en los archivos de Sloterdijk y de Berlín, y trabajé con los inéditos Marx,
Fue muy interesante, porque eso me llevó a que en el marxista-leninista de Berlín, en el Alexanderplatz, 5º piso, como estaba trabajando en los archivos, Jungnick, el que publicó también los trabajos, dijo, vente a hablar con el subdirector del marxista-leninista, pero de la DDR en la época socialista, y había como 10 y discutimos temas. Les voy a comentar algunos, pero les anticipo uno. Les digo, cuando Marx habla de que en el tiempo necesario el trabajador reproduce el valor del salario, usa la palabra producir y reproducir. Pero en el plus tiempo, el plus trabajo, el trabajador crea el valor de la nada. Y dice Marx, es un Schöpfungs des Wertes aus nichts. Digo, eso me suena a semita y metafísica de la creación. En el punto clave del plusvalor de Marx. Vimos los textos que ellos publicaban y no lo habían advertido. Y después de una larga discusión dijeron, sí, parece que realmente usa ese concepto. Nosotros editamos Marx, pero todavía tenemos que estudiarlo. Y esa hipótesis, ¿de dónde la sacó? Pienso que de Schelling, pero me referiré a ese tema después. Pero Marx todavía después hizo la 4ª redacción, que es la que publicó en 1867, primer tomo, y el 2 y 3 se fue amontonando cantidad de manuscritos que después Engels va a modificar y producir como tomo 2 y 3, y recién hace 4 años se ha publicado el 2º y 3er tomo escrito por Marx, pero en realidad leemos el primer capítulo de Capital en la 5ª redacción de la 2ª edición de 1873. Entonces miren qué interesante. Hoy podemos hacer un estudio arqueológico de cómo Marx constituyó las categorías por primera vez. Ni Engels tenía idea. ¿Y qué decir Lenin o todos los demás? Pues si podemos ver un crítico del Capital de una manera que nunca se había visto, porque tenemos al menos la 2ª parte del Mega completamente publicada. Marx, Engels, Berge es el Mega. Pero hay una primera parte que son los grandes, pequeños trabajos, el 18 Brumario, lo que sea. El Capital son 14 tomos. Después vienen las cartas y después, por último, los cuadernos que él tomaba, que hay 120 y se han publicado solo 30. Marx todavía está inédito en gran parte. Yo digo, un avión a reacción hubiese sido más barato que publicar la obra de Marx. ¿Por qué no se publicó? Porque de haberse publicado la obra de Marx, el marxismo-leninismo hubiese desaparecido, porque fue una construcción ideológica del socialismo real y no era lo que Marx pensaba. Entonces, digo esto porque supone volver a un gran crítico del Capital de completa vigencia. Y, notable, encontré en Marx también las hipótesis de Levinas. Era como Levinas un judío. 400 años de rabinos en Alemania y Treveris se llamaban Marx Leví por parte padre y por parte madre rabinos holandeses. Y ahí entonces hay unos temas muy interesantes, pero que no puedo hablarles mucho, pero que viene de nuestra visión latinoamericana de los asuntos. Entonces, en el campo económico, de lo que se trata es de desplegar un marco teórico para tener categorías y poder explicar los temas empíricos de la economía. Marx en el Capital no escribe un trabajo empírico de algún tema, sino que empieza a desplegar un marco teórico para
hacer investigaciones económicas o tomar opciones políticas en economía, pero lo que hace es un marco teórico. Y de ahí entonces que habría que ver cómo él va construyendo las categorías y entonces entender una filosofía económica, porque Marx tenía la estructura de un pensamiento intrínsecamente filosófico económico. Era un gran filósofo. Y entonces, cuando se pregunta, va a preguntarse, ¿cuál es el ser del capital? Y va a decir Sein. Y eso es el Grund. Porque para Hegel, Grund, fundamento, es el ser. Pero en la segunda parte de la lógica de Hegel. Entonces, por experiencia, después de 3, 4 seminarios, semestres de Marx, teníamos que releer la lógica de Hegel. Y cuando se leía, ahora se entendía Marx en serio y podíamos profundizarlos más. Doctrina del ser, doctrina de la esencia, doctrina del concepto, las 3 partes de la lógica. Eso está perfectamente hecho en el Capital. A tal punto que casi sigue línea por línea, pero entonces hay que ver cuándo transforma a Hegel. Primero es la indeterminación del ser para Hegel, cuando el ser es nada todavía. Bueno, para Marx eso es el trabajo vivo, que todavía no tiene ninguna determinación, el ser indeterminado. Pero la primera determinación del ser para Hegel es la cualidad. Y la primera determinación del trabajo va a ser el valor de uso, que es cualidad. La segunda determinación de Hegel va a ser la cantidad. Y para Marx va a ser el valor de cambio, que es la cantidad. Y la tercera categoría de la doctrina de la esencia de Hegel va a ser la medida de la cantidad sobre la cuantidad. Y para Marx va a ser la medida del valor de cambio sobre el valor de uso, que es el dinero. Y después ese ser va a jugar la función de fundamento. El problema está cómo se pasa del ser a la esencia de Hegel. Cómo se pasa del dinero al capital. Y ese es el gran momento de Marx. Pero en fin, no quiero ir de una manera tan abstracta hablándole de estas cosas, pero tengan en cuenta que la filosofía de liberación, al conocer un pensamiento económico tan crítico, ¿qué se proponía al final? Ayer, en Buenos Aires, aquí, uno me habló de O'Farrell, era un gran sociólogo porteño allá en los años 70. Dije, muy interesante, porque yo estaba haciendo una ética ontológica a partir de Heidegger y en una reunión en Buenos Aires con O'Farrell, que era un sociólogo, escuché por primera vez hablar de la teoría de la dependencia. Y gracias a la teoría de la dependencia empezó la filosofía de la liberación en mi caso. Después se creyó que la teoría de la dependencia era una teoría burguesa que no tenía lugar en el pensamiento de Marx. Desde un congreso en Quito en 1975, donde los marxistas dejaron de hablar de la teoría de la dependencia. Yo nunca lo dejé. Yo pensé que era de fondo. Y el último libro mío, en el fondo, es una justificación desde Marx de la teoría de la dependencia, que es la esencia del problema de la globalización que estamos sufriendo. Y entonces el tema de la filosofía económica de pronto va a emparentar a preguntarnos por qué los países del sur coloniales somos pobres siendo que hemos producido la riqueza. Y hoy más que nunca continuamos en un proceso de transferencia de riqueza. Es el problema ético por excelencia. Nos roban. Y el robar es injusticia. Pero hablar solo de los valores y de una ética rawlsiana o habermasiana o demás es un poquito estar en el aire. Hay que ver las cosas en concreto para entender el mal, cómo se da realmente.
De tal manera que en el fondo lo que voy a decir, voy a terminar con la teoría de la dependencia para ir a los orígenes de la filosofía de la liberación, pero también al mismo tiempo para dar el marco teórico de entender lo que nos está pasando y nos va a seguir pasando por un tiempo, porque todavía no vamos a salir de esa situación. En la discusión con Apple, justamente yo le dije, lo importante de Marx es que logra relacionar el mercado con una antropología y una ética. Mientras que el capitalismo fetichiza el mercado y ya lo desliga de la ética. O hace una ética del mercado, pero que explica el mismo mercado, pero no lo puede criticar. O decir, miren, en 1871, entre el primer tomo y la segunda edición, Jevons escribió un Elementos de la economía política. Y es extraordinario que dice Jevons, ¿qué es lo que constituye el valor? Y entonces, como él parte del mercado, dice, lo que constituye el valor es el desire of the purchaser, es el deseo del comprador. Si yo deseo más, tiene más valor. Si deseo menos, tiene menos valor. Aún la oferta y la demanda sigue funcionando desde la posición del comprador como deseo con respecto a la mercancía y al valor. Entonces se parte del comprador y desde el mercado y se piensa que ahí se constituye el valor. Marx parte de otro punto de vista. Parte desde el productor, es decir, del trabajo. Y ahí tiene una antropología que va a constituir el valor. Y el valor después va a devenir precio. Y el precio va a estar en el mercado. Y también habrá un comprador. Pero entonces se va a poder tener un pasaje de la antropología a la economía y a la ética. Marx da la posibilidad de eso y ningún otro autor en la economía hasta hoy, mucho menos que nadie, Hayek y su amigo pues Friedman, que parten del mercado como complejidad cognitiva de cuál por los precios yo puedo moverme y entonces ya domino el problema, pero nunca piensa en el ser humano que pueda objetivar su vida y transformarse en un pobre. Entonces, Marx es, no me gusta llamarle humanista, es una economía ético-antropológica de la creación y del espíritu humano contra el materialismo craso del neoliberalismo. El materialista es el neoliberalismo, que le desaparece el productor. Voy a mostrar un poco cómo funciona la lógica de este marco teórico, que es muy simple, pero que sería bueno repasarlo. Lo que hago es ir repasando las categorías, pero con una hipótesis un tanto distinta. Voy a mostrar que las categorías más simples y fundamentales se dieron desde tiempos inmemoriales, no solo en el Capital. Entonces, en este libro quiero indicar que hay problemas económicos que se dieron hasta en el Neolítico ya, pero van a irse complicando en la historia, en el Neolítico, en los sistemas, hasta llegar al capitalismo, y ahí todas las categorías anteriores van a ser subsumidas y redefinidas. Entonces le quiero agregar la historia de las categorías que Marx explícitamente deja de lado. Marx escribió un libro que se llama La miseria de la filosofía, que era una crítica a la filosofía de la miseria de Proudhon. Y casi nadie lee ese librito de Proudhon. Da la casualidad que también un alumno el año pasado defendió su tesis doctoral sobre Proudhon. Entonces, Proudhon muestra categorías económicas y las muestra en la historia. Y Marx le hace una crítica diciendo las categorías
deben ser pensadas como una lógica dentro de la sincronía de un sistema y no meramente en la historia, contrario a lo que alguno puede pensar. Pero yo creo que es muy bueno también hacer la historia. Es decir, el valor puede ser ya una categoría del paleolítico, pero en el capitalismo es redefinido. Y lo voy a hacer con una hipótesis también de Anton Peters, que dice: los sistemas económicos se construyen desde los excedentes. Y el manejo del excedente es lo que me va a dar la clave de la comprensión de un sistema. Y entonces empiezo en este libro que se llama 16 tesis de la economía política, explicando esas tesis como hice 20 tesis de política. Y le voy a repasar un poco rápido y cuando se haga la hora termino y ustedes siguen leyendo el libro si quieren, porque no voy a poder dar abasto. La primera tesis es la espiral de la vida, necesidad, valor de uso, consumo y residuos. Porque además introduzco algo que, claro, Marx no tuvo conciencia, que era el problema ecológico a fondo. Él dice: el capital destruye la naturaleza y destruye al ser humano, o decir todo. Pero no tenía conciencia a qué punto son también limitados los recursos. La Tierra parecía un poco infinita y la atmósfera, bueno, ¿quién hubiera pensado que los océanos se van a llenar hasta el fondo de basuras y vamos a modificar la atmósfera y vamos a hacer un hueco de ozono y estamos en vista de la extinción de la vida? Pero lo había dicho Marx: el capital destruye la naturaleza. Y hay ecologistas que creen que la naturaleza la destruye la tecnología. Van a ver ustedes que es un idealismo espirituoso. El capital es el que destruye la naturaleza como ecología, porque la tecnología está determinada por criterios del capital y la mala tecnología es una elección dentro de lo que voy a mostrar dentro del capital. El peligro no es la tecnología, es el capital que elige esa tecnología. Pero como nadie sabe lo que es el capital, tengo mucha experiencia, reúno un grupo de obreros y le digo: ¿qué es el capital? Los bancos, no. El dinero, tampoco. Y todo lo que digan no le van a pegar, porque el capital es algo, dice Marx, misterioso, y se oculta como el fundamento detrás de los fenómenos y no se ve. Es una tarea ontológica primero y metafísica después, y se expresa él con terminología abstractamente filosófica: el ser, el no ser, el fundamento, el mundo de los fenómenos, es decir, el mundo de las mercancías, y es una fenomenología, al mismo tiempo una economía. Por eso cuando lo lee un economista no puede entender a Marx. Y cuando lo lee meramente un filósofo, tampoco. Hay que leerlo cruzado, hay que verlo como filósofo y ir aprendiendo economía, porque es el cruce epistemológico de dos cadenas argumentativas muy distintas. Entonces, ¿de dónde parte todo? Todo parte del ser humano como corporalidad viviente. Pero me encontré un texto al comienzo de los Grundrisse y casi me caigo de espalda. Y lo decía con respecto a mi alumno y al mismo tiempo colega, Horacio Ceruti, que dice: pues Dussel es un populista, confunde pueblo con clase. Entonces, para mí el tema era: vamos a ver qué es clase para Marx en serio. Y al comienzo de los Grundrisse, mira lo que dice. Ya me podría quedar toda esta conferencia solo con eso, sería suficiente. Marx dice: la contradicción originaria de lo que va a constituir el capital es entre el posesor del dinero y el posesor del trabajo. El posesor del dinero y el posesor del trabajo.
es el que tiene el trabajo, viene del campo, viene del feudo, ha salido del feudo y está en lo no man land. No es ni siervo ni es obrero. O viene del campo y llega a la ciudad y pide trabajo. Bueno, lo digo para que se entienda ya la contradicción. ¿Cómo va a pedir trabajo si él es trabajo? Ya en alemán, Arbeitgeber, el que da trabajo, el empresario. ¿Cómo va usted a dar trabajo si el otro es el trabajo? Ya le invirtieron la cosa. Cree que él no es el trabajo, sino se lo da el capitalista. El trabajo, además, no se posee. O es decir, en realidad no es posesor del trabajo. Es una equivocidad. Este sí posee el dinero. Pero el dinero es objetivación de trabajo. Y por lo tanto, trabajo muerto. Entonces, en realidad, uno tiene trabajo muerto y el otro tiene trabajo vivo. La gran oposición es entre el trabajo vivo y muerto. Y los marxistas pensaban que era entre el trabajo abstracto y concreto, entre el valor de uso y el valor de cambio, y se olvidaban que para Marx el trabajo vivo, ¿qué era? ¡Fua! Cuando lo leí me caí de espalda y lo pongo en uno de los libritos, La producción teórica de Marx. Digo, cuando llegó este texto de Marx aquí en Huastepec, un pueblito de México, a la afuera donde escribí en estos 40 años esas obras, no puedo creer lo que estoy leyendo. Dice Marx, el posesor del dinero se enfrenta al posesor del trabajo. Es el cara a cara de Levinas. Pin, panim, el panim. Es una categoría hebrea. Semita, Marx era semita. Entonces, lo voy a escribir estéticamente para que panim, el panim. Prosopon, prosopon. Cara a cara, sin mediación. Esto es la económica. Si fuera en la erótica, sería el shira shirim, que me besa con los besos de su boca. Eso es el cara a cara erótico. Pero el cara a cara económico es alguien que le dice a otro, me muero de hambre, negativamente, dice Marx. El trabajo vivo. Entonces ahí aparece una palabra extraña, lebendige Arbeit, vivo. No era muy usual en el marxismo más. Mire, el profesor Hauck, profesor de marxismo en Berlín, durante muchos años, publica 8 tomos, un Wörterbuch, un diccionario de marxismo. Y dice, Enrique, ¿quieres escribir algún artículo? Sí, me gustaría, pero ya tendrán todos. Bueno, a ver, dime. Yo digo, ¿qué tal Lebendige Arbeit? Trabajo vivo, a ver si lo tienen. Miró, dice, no, no está, nadie lo eligió. 8 tomos y no aparece la categoría trabajo vivo. Lo escribo. Otro, bueno, otro. Te propongo categoría, con K, no había llegado todavía la edición. Miró, tampoco, no existe. Entonces le digo al profesor Hauck, si usted en el diccionario no tiene trabajo vivo y categoría, no sé qué están escribiendo. Son las 2 principales categorías de Marx. No existían. Trabajo vivo, dice Marx, negativamente es la corporalidad misma del trabajador. Y usa la palabra Körperlichkeit. Dice, es su corporalidad desnuda. Digo, ay, qué casualidad, lo mismo que dice Levinas, que el otro es un pobre desnudo, ya le sacaron hasta la ropa, está ahí pobre, zaparrastroso viniendo del campo. ¿Qué es lo que va a vender? No es medio de trabajo, no tiene instrumentos de trabajo, no tiene nada. Es de absolute Armut, la pobreza absoluta. Digo, habló de pobre, es lo que me interesaba en la filosofía de liberación. ¿Opción por el pobre? No, compañero, es opción por la clase obrera en la lucha de clases. Sí, pero acá dice que
oposición absoluta antes que la clase es ser pobre. Y lo pone en latín, pauper ante festum. Pobre antes del festín. Y yo le agrego orgiástico del capital. Entonces, le dice al que tiene dinero, ¿qué es lo que tengo? Mi pura corporalidad. No tengo otra cosa que vender. Perdón, es como un transvestis o una prostituta que va a vender su cuerpo por dinero para cumplir el deseo no erótico, sino de la codicia del otro, pero es igual. Va a ser la destitución de la dignidad humana que se vende. Ahí está el mal del capitalismo ya en su origen. Tienen que leer los textos y véanlo porque le pongo cierta dramaticidad. Negativamente, el que va a ser clase obrera es pobre y usa la palabra. Entonces yo digo, hacha, importante. Positivamente, ese pobre, sin embargo, dice Marx, es la fuente creadora del valor. ¡Wow! Si esto es la totalidad y esto es la exterioridad, Schelling, en 1841, dio unas clases en Berlín sobre la filosofía de la revelación. El Kaiser ya estaba medio inquieto sobre Hegel porque le había salido toda una izquierda hegeliana peligrosa y quería que el profesor de München, Schelling, que había sido el maestro de Hegel, aunque era más joven, que lo llamó a Jena cuando el pobre Hegel estaba muerto de hambre porque no hacía nada, no, era preceptor, y mientras que Schelling ya era profesor, lo invitó a Jena, Schelling, y ahora Schelling venía a poner el tapón a Hegel y dio unas clases sobre filosofía de la religión. Y, debo decirlo, dice, no lo digo yo, lo dice Schelling, dice, Dios no es el ser, es el Señor del ser. Heidegger va a decir que nosotros somos los pastores del ser. Estaba refiriéndose a sus seminarios de 1917 y 18 sobre Schelling. Por eso dijo, nosotros somos los pastores, pero no el Señor. La revelación parte de una fuente, Quelle en alemán. Y de esa fuente es fuente creadora del ser. Y el ser es el Grund de la totalidad creada. O es si Schelling dice que la fuente crea el ser. Y no se imaginan, habíamos trabajado muy duro a Schelling porque en el 70 fue el segundo siglo del nacimiento de Hegel y me tocó ser Hegel, Fichte, Schelling, y ahí leí esas cosas. Dijo, qué extraño. Marx dice que el trabajo vivo es la fuente creadora del ser. Y el ser del capital, van a ver enseguida, va a ser el valor. Pero no el valor. Es el valor que se valoriza. De fervertum des vertes. Entonces, Marx está pensando que la subjetividad del trabajador es la fuente creadora del ser del capital. Ya eso, les aseguro, no lo ha dicho desde Engels para adelante ninguno. Y todavía no se ha entrado a la problemática, porque ya hace 20 años que lo escribí, pero ninguna reacción. Está duro la cosa, porque desde ahí me va a salir un Marx completamente diferente. Porque después
el posesor del dinero toma a ese desnudo pobre y lo subsume en el capital. Y la subsunción es de la Aufhebung. Mete lo que está fuera adentro y lo que era fuente creadora de la totalidad ahora va a ser un instrumento en el proceso del trabajo para producir la ganancia. Y lo que era el creador del ser pasa a ser un instrumento del ser. Y eso es la subsunción como alienación. Y es un problema ético. Por eso que en un congreso marxista en Francia, en París, en la Sorbonne, con 1.500 marxistas de todo el mundo, Michel Levy, no sé por qué, me eligió en el panel final, 5 personas. Había 1.500 marxistas y de México estaban los mejores marxistas, Sánchez Vázquez, Bolívar Echeverría, y yo ahí arriba hablando y diciendo, el capital es una ética. Es una ética, porque lo que demuestra es el mal originario de la modernidad. Pero le pone nombres y categorías económicas. Y entonces dejo yo de ser ingenuo y ahora sé de qué estoy hablando. Yo digo a la gente, lean Marx, no para ser marxista, pero para no ser ingenuo. Porque si no usted se traga el capital y no sabe por dónde lo agarrar y es intrínsecamente perverso, porque destituye la dignidad humana y la transforma en una mediación. Pero claro, mediación de la ganancia, no, la cuestión es más compleja. Entonces, esto está al comienzo de los Grundrisse. Y entonces está el momento en que Marx empieza a descubrir las categorías. Y ustedes no se imaginan qué bonito es ver a Marx confundido, que no ve claro, que dice cosas que después va a borrar con su godo, porque no supo todo desde el primer día. La distinción entre el valor de uso, valor de cambio y valor, que es por donde empiezan los marxistas, lo descubrió en 1873 en la segunda edición del Capital. Nunca lo había distinguido entre valor de cambio y valor. O es decir, no se imaginan, un alumno puede hoy hacer una tesis doctoral sobre la evolución del concepto de valor en Marx, nueva, distinta a todas las hechas en la historia, y vuelvo a repetir, ni Engels tenía idea. ¿Por qué? Porque Marx no es Engels. Engels, en la elaboración del Capital, no colaboró en nada. En un punto nomás. Marx les dijo, mira, en tu empresa allí que tienes, ¿qué haces como para pagar las máquinas? Dice, yo voy ahorrando y después cuando ya es inútil, pues la compro. Ah, bueno, entonces se le aclaró a Marx el concepto de capital fijo. Es la única intervención de Engels. Cuando lo leyó Engels al Capital, dijo, ¡oh, extraordinario! Pero Marx se defendió porque Engels le decía, escribe algo que la gente entienda, los obreros, que sea popular. Entonces Marx decía, sí, lo estoy haciendo. Y 2, 3 reacciones, 3, 4. Y cuando ya lo terminó y le mandó al editor, le dijo a Engels, otros lo harán. Otros lo harán comprensible para la gente. Yo escribí lo que pude y les aseguro, casi nadie entiende ni la primera página del Capital. Es un libro hermético. Es un libro que tiene una profundidad increíble y es válido 100%. Esto todo es una introducción. Ya me llevé un tiempo. Empecemos ahora el tema. Borro. ¿Cómo se describe esto en categorías? Empezamos por la vida. Y por eso es que después cuando me enfrenté a Apple y me habló del consenso y la comunidad de comunicación, yo le dije, sí, comunidad de comunicación la concedo, aunque también hay excluidos de la comunicación y es Levinas. Pero además hay una comunidad de vida
que son los trabajadores. Entonces, hay una comunidad de comunicación, Apple, Habermas y demás, pero hay una comunidad de vida donde es otra lógica. No es lo mismo hablar que trabajar. Y el que habla es un sujeto racional que argumenta a partir del lenguaje, y tenemos un pensamiento analítico, pues efectivamente el filósofo habla, así que si no aclara su lenguaje, pues el instrumento principal que tiene no sabe trabajar. Pero una cosa, yo vivo para argumentar o argumento para vivir. O de otra manera, yo tengo un cerebro para celebrar la vida o tengo un cerebro fruto de la vida y para poder vivir. El cerebro es un órgano cultural, pero hecho por la vida. Y cuando yo leo los neurólogos, Edelman, premio Nobel, dice, el criterio del cerebro es un criterio de valor. O es decir, tiene que estar siempre con la vida como criterio de verdad. Alguien tiene una piedra y uno hace así. Entonces yo le preguntaría al niño de 1 año, o no de 1 año, pero de 5, que hace así, ¿por qué arriesgas tu mano? ¿Qué estás protegiendo? Tu cabeza. Entonces que sí, que la mano vale menos que la cabeza. ¿Quién te lo dijo? Pues la práctica. Es un criterio de valor. Yo, a partir de la vida, descubro lo que está más próximo a su reproducción, y además el concepto de peligro es aquello que pone a riesgo la vida. Y el concepto de valor es lo que se aproxima o se aleja de la afirmación de la vida. Entonces, empecé a desarrollar todo un concepto de vida que cuando me enfrenté a Apple dije, no hay solo la comunidad de comunicación, hay una también comunidad de vida. Y si hay exclusión al nivel de la comunicación, que es el otro que no participa en la comunicación porque lo he excluido o porque lo ignoro, hay un otro de la comunidad de vida, que es el pobre, que no puede vivir. Y cuando el otro, pobre, dice en la comunidad de comunicación, tengo hambre, la cosa se complica, pero Habermas y Apple ya perdieron la materialidad de la escuela de Frankfurt y se transformaron en un idealismo formalista. Y bueno, le agradecí a Apple todo lo que nos dio, pero me tuve que continuar el camino nuestro. El punto de partida es la corporalidad viviente del ser humano. Y entonces funciona como una espiral, o si ustedes quieren, para simplificar, como un círculo. El sujeto viviente, para vivir, tiene necesidades. Y miren qué notable, en el 1844, Marx tiene el manuscrito del 44. Y ese libro, ese manuscrito, es una antropología. Y es una antropología de los órganos y las necesidades. Es una antropología semita. Y en la primera página del Capital dice, los deseos sean del estómago o de la fantasía. Habla del estómago. ¿Por qué habla con órganos? Porque los semitas hablan de esa manera. Entonces, los manuscritos del 44 es una antropología. Además, un alumno en un seminario que hacíamos contó que 246 veces Marx habla de la vida y lo viviente en los manuscritos del 44. Y Michel Angey, un gran filósofo francés, hizo 2 tomos sobre el tema de la vida en Marx. La ontología de Marx es de un viviente. Y la exterioridad es el pobre. Y él se preguntó, en el fondo, no qué es el capital, sino cómo es posible que el pobre,
sea pobre si produce la riqueza. Y lo respondió y se quedó tranquilo cuando llegó a la acumulación del capital, que era la 1/72 parte del proyecto. Pero ya respondió esa pregunta y dijo, bueno, que los otros siguen haciendo otra gente. Yo ya llegué a lo que me había propuesto, el secreto de por qué es pobre aquel que crea la riqueza. Entonces, trabajo vivo que tiene necesidades. Y ahí yo digo, qué interesante. En el mito de Osiris, hace 5.000 años, en Egipto, Osiris juzga en el juicio final al muerto. Lean ustedes el texto de los sarcófagos y del libro de los muertos. En el capítulo 125, que es un capítulo tremendo, el muerto le dice a Osiris para que lo justifique de su inocencia. El tema de la justificación es el juicio de Osiris. En principio es culpable y tiene que justificar su inocencia. Ese es el tema de la justificación de Lutero y de Pablo de Tarso y de todos. Y en un momento el muerto dice, di de comer al hambriento, di de beber al sediento, di una ropa al desnudo y una barca al peregrino. Puras necesidades cumplidas. Una ética materialista. Entiéndase, corporal. No dijo, no adoré a los dioses o no hice el culto al sacrificio, sino así. 30 siglos después, un exilado político en Egipto, le llamo así al tal Yeshua, fundador del cristianismo, exilado político en Egipto, porque según la tradición, pues era de la familia de David y como Herodes era un Pinochet de la época, quiso matar al que era de la familia de David, que era un auténtico posible gobernante. Entonces fue a Belén y mató a todos los niños y este por suerte huyó antes. Se fue a Egipto, pero no era un exilado religioso. Era un exilado político, porque lo quisieron matar como rey de Israel. Eso lo entendí estando en el Cairo y viendo una pequeña capillita de un tal Yeshua en Egipto. Bueno, repite a Osiris. El criterio del juicio, que es el criterio ético, es dar de comer, dar de beber, dar de vestido, poner una casa, visitar al que está preso. Y entonces Engels, en el origen de la familia, dice las 4 necesidades humanas fundamentales son comer, calefacción, vestido y casa. Les cambia, porque en el desierto agua es muy importante y aquí también es como en Alemania, hay agua de más, se tienen inundaciones ustedes, pero en Egipto o en Palestina no hay agua, así que hay que dar de beber al sediento si no se muere. Y si no toma agua, se muere. Entonces, la sed es una necesidad de un ser hidratado en gran porcentaje, más del 90% somos agua. Si no tomo agua, me muero. El criterio es vital, material, pero material no como físico, sino como contenido del acto en vista de la vida. Ese es el materialismo de Marx. Y entonces Engels dice, las necesidades son comer, calefacción, vestir y habitar. ¡Qué casualidad! Engels, el fundador del cristianismo, y Osiris, tiene una ética materialista en el sentido de corporal. Ya con eso empecé a dar vuelta a todo. Hace poco estuve en Marruecos y hablándole a los árabes, tomando el Corán en mis manos, le demostraba que Marx funcionaba muy bien con Mahomet. Y ellos creían que era un ateo y era un no sé cuánto, y le demostraba que eso son falsas interpretaciones. En 1872
Marx le escribe a Engels y le dice, el Blöd, el tonto este de Bakunin, me quiere meter en la Internacional una asociación de ateos socialistas. No lo puedo dejar entrar, porque en la Internacional no entran instituciones teológicas. Y en el 44 Marx ya dijo, el ateísmo no tiene más función que negar la negación del hombre. Y después que se niega la negación del hombre, pues, ya no tiene más función. Y lo hicieron el dogma. Entonces fueron al pueblo y le dijeron, hay que ser ateo. Y la gente dijo, ocha, ¿y entonces quién me da sentido a la vida? Y la izquierda no funcionaba. ¡Qué error! El marxismo-leninismo. No había leído a Marx. No había leído ni entendido nada del partido. Bueno, necesidades. Podemos hacer un semestre sobre este tema. Somos necesidades. Y las necesidades se cumplen por satisfactores. Y el satisfactor que incorporo a mi cuerpo, lo consumo y rehago mi corporalidad. Repongo la energía y la materia para sobrevivir. Ese es el primer círculo. Aquí ya aparece valor de uso. Porque valor de uso es el uso que tiene una cosa real con propiedades alimenticias para un viviente, pongamos, u otro tipo de funciones, pero que si no hay viviente no hay valor de uso. Si no hubiera ningún viviente, la naturaleza no tendría valor de uso porque nadie la usaría, sino sería simplemente lo que es. Pero ante un árbol que chupa agua y se alimenta, ya hay un protovalor de uso, porque está usándolo para sobrevivir. En los primates superiores mucho más, y en el ser humano, el tomar la naturaleza para cumplir las necesidades da a la cosa valor de uso. Ya tenemos un primer criterio y una primer categoría. Y Aristóteles, por eso, en la Política, primer libro, ya habla de una económica, que es la ley de la casa, y ya habla de el valor de uso. El zapato sirve para ser zapato. Y eso es un satisfactor. Pero cuidado, no es el zapato, es más bien la raíz del recolector y la casa del cazador, pero todavía no es. Cuando me falta el satisfactor, y ese tiene de todas maneras valor de uso, porque es una mediación para la vida. Por eso que la ética de los valores no funciona, porque no es un fundamento, sino una mediación. El fin es el fundamento. Si el agua tiene valor es porque yo, en mi vitalidad corporal, tengo gran cantidad de agua y necesito beber. Porque necesito beber, esto es una mediación para afirmación de la vida y por eso yo le doy valor, pero cuidado, la propiedad real del H2O existe independientemente de que yo la necesite, pero la constituyo como valor en tanto me es útil. Y la utilidad de la cosa se define desde la vida del sujeto y no en la naturaleza. La naturaleza no tiene valor de uso. La pone el viviente, pero cuidado, no la pone como propiedad de la cosa, sería un idealismo. La pone descubriendo eso como alimento, por ejemplo. Pero cuando faltan los satisfactores, hay que ahora producirlos. Entonces surge otra categoría. El sujeto viviente con necesidades debe trabajar. O es decir, producir un bien que ya no lo tiene a mano. Y entonces no es lo mismo tomar una raíz que en la verdad ya tiene trabajo detrás, porque sacarla ya es un trabajo, del recolector al agricultor, que ahora sí produce manzanas. Entonces, esa es una nueva categoría y esta sí
la descubre Marx al final de su vida y además no hay palabra para ella. Es el producto como producto. Y yo le llamo productualidad. Como el uso se dice utilidad. Entonces van a ver ustedes enseguida la significación de valor en 3 dimensiones. Entonces, el trabajo humano ahora trabaja en la naturaleza y produce un producto, mientras que el satisfactor antes no era un producto, el cual producto es consumido y este reproduce la vida. El consumo, dice Marx, es subjetivación de la objetividad. Miren qué bonita expresión. Y el trabajo es objetivación de la subjetividad, tal cual en los Grundrisse, un lenguaje así profundamente filosófico. Yo me como un pedazo de pan y lo hago mi cuerpo, es la subsunción. Y la subsunción es la Aufhebung, es niego al ente su autonomía, lo incorporo a la totalidad y ahora el pan es carne de mi carne. Las metáforas de Marx son muy importantes porque van a demostrar todo un mundo metafórico. Él va a decir, el valor, cuidado, me adelanto, pero ya está aquí en ciernes, el valor como valor no es ni el valor de uso, ni después vamos a ver el valor de cambio, sino que es la pura entidad de ser producto del trabajo. Es como una gelatina, es como un coágulo de sangre, dice él. Es objetivación de vida, de la vida humana. Entonces ahí estamos en antropología y va a decir, el capital circulante es blood circulación, es circulación de sangre, ya, metáfora, pero hebrea. Porque como decía Feuerbach en la esencia del cristianismo, último capítulo, la esencia del cristianismo es comer y beber. No los escandalizo. Lean a Feuerbach. Es el cuerpo como pan y el vino como sangre. Eucarístico. Eso es lo que pensaba Feuerbach. Y Marx usa la misma metáfora. La vida es sangre. Y entonces cuando yo produzco algo, 10 horas de trabajo para hacer la mesa, ¿dónde están los 10 horas de mi vida? En la mesa. He objetivado la mesa. Objetivación de vida humana. El susto que yo me pegué cuando leí un texto de Bartolomé Las Casas, 1514. El comienzo de la filosofía de la liberación. El comienzo de la filosofía moderna, no en Ámsterdam de Descartes y Spinoza, sino de la isla de Cuba. Bartolomé Las Casas estaba en la isla de Cuba y el gobernador Velázquez le dice, celebre la misa. Entonces Bartolomé Las Casas dice, y el cura Bartolomé Las Casas, libro 1, capítulo 78 de la historia de las Indias, fue a tomar el texto del domingo que tocaba. De paso, estamos en el 14, 3 años antes de Lutero, que vamos a festejar en 2 años los 500 aniversarios de las tesis de Lutero en Wittenberg. Estoy participando en un grupo que está preparando en Alemania ese 500 años de la Reforma, así que es interesante. Y el libro que lee está fuera del canon después, pero en esa época era el Ben Sira. Capítulo 34, versículo 18. Entonces, muy bien, apúntenlo y después esta noche se lo piden a una tía y lo leen.
Porque claro, no se lee en la Facultad de Filosofía, que van a leer esas estupideces. Somos seculares, ilustrados, eurocéntricos. Dice el texto. Miren lo que es el texto. Cuando lo leí no pude creerlo, pero es porque había leído mal, si no, no hubiese pasado nada. Dice el texto. Ofrecer a Dios un bien robado a los pobres es matar al hijo en presencia de su padre. El pan es la vida del pobre. Lo leyó Bartolomé y le dijo al gobernador Velasco, no puedo celebrar la misa, no tengo pan. Porque en la encomienda los indígenas producían pan. Pero eso, según Marx, es objetivación de vida. El pan es la vida del pobre, o es decir, el producto es objetivación de vida. Y si yo en el altar digo, oh Dios, acepta este sacrificio de este pan, pero es la vida del pobre que yo mato en la encomienda, entonces ese no es Dios, eso es un ídolo, es un fetiche que exige sacrificios humanos. Y Bartolomé Las Casas dijo, no puedo celebrar la misa. Y dijo, todo lo que se está haciendo en las Indias es una gran injusticia. Y estamos al comienzo del colonialismo y Habermas dice, el antidiscurso de la modernidad tiene 1 siglo y medio, pensaba en Kant. Compañero, Habermas tiene 5 siglos y fue proclamado en el Caribe por el gran filósofo Bartolomé Las Casas, que vio los 5 siglos que venían y además lo interpretó, miren qué cosa más interesante, como dice Giorgio Agamben, que parte como Carl Schmitt de la liturgia y termina en el himno y en cosas políticas. Pero parte de la liturgia, miren qué bonito, esto es la liturgia y el sistema económico. Y había contradicción. Y lo descubrió Bartolomé Las Casas, no pudo hacer más, pero además también después va a descubrir el problema del esclavo. Eso tiene que leerlo sobre Haití. Tiene 10 capítulos sobre la esclavitud, que es el primer moderno que critica la estructura de la esclavitud, porque ese texto que lo advierte sobre el sistema económico que se está instalando, sobre la encomienda, la mita, la hacienda, y va a ser toda la explotación colonial, él lo ve desde una estructura exactamente simbólica que Marx expresa ahora con categorías económicas según la ciencia económica moderna del siglo XIX. El símbolo se hace ahora ciencia económica. Y también lo descubre ese texto, Bartolomé Las Casas lo vuelve a plantear él mismo cuando, partiendo de Guatemala, donde fue expulsado, se va con un esclavo a Portugal, a Tombes, y estudia el problema de los esclavos, y entonces escribe que es una gran injusticia lo que está pasando con los esclavos afros. Y Bartolomé Las Casas es el primero que critica la situación del esclavo. Además, en mi historia, yo hablo de Portugal, el proyecto de la esclavitud portuguesa, a partir de John Locke. John Locke, inventor del liberalismo. No solo. Lean ustedes el capítulo sobre la conquista, cómo la justifica. John Locke es un colonialista y además justifica también la esclavitud. No solamente la justifica como profesor, sino que además sus pequeños ahorros los tiene invertidos en la trade de esclavos. Así que John Locke también tenía beneficios de participar en la esclavitud africana. Y nadie lee los capítulos sobre eso, sino que ven el problema del pacto y el origen del liberalismo. Leen algunos textos, yo justo leo los otros. Y entonces me sale un Hegel distinto. Hay muy pocos ricos y muchos pobres en Europa. ¿Qué hay que hacer? Enviar a los pobres a las colonias para que devengan clase originaria. Tenía una gran visión de que la sociedad política o civil
se transforma en Estado sin contradicciones exportando a los pobres. Y si exporta usted los pobres ya no tiene contradicción. Los envió a las colonias. Ahora, yo pensaba que era un texto de Hegel, pero no. Es un texto también de Aristóteles cuando habla de Cartago, que tenía muchas colonias y que enviaba a los pobres de Cartago a las colonias. Entonces, miren, la historia de la filosofía se puede leer de muchos lados. Este es el primer círculo categorial. Valor de uso, primero, y valor como producto. Pero después recién empieza a construirse los que van a seguir. La segunda tesis es lo productivo, el trabajo vivo y el valor. El valor como valor es el producto, como producto, objetivación de vida humana. Este concepto es difícil y tendríamos que dedicarle tiempo, pero no voy a poder hacerlo porque lo que estoy haciendo nomás que es indicar muy rápido algunas categorías. La tercera tesis es la economía equivalencial, el valor de cambio, el dinero y el mercado. La idea es que el ser humano produce más bienes de lo que necesita para la mera reproducción. Esa es la capacidad creativa del ser humano. Hay un excedente en todos los sistemas. Lo que pasa es que en el Paleolítico y en los que llama Anton Peters y yo también, sistemas equivalenciales, el excedente es repartido por la comunidad, porque como todos participan en la caza, en la pesca y demás, se reparten los bienes y hay una distribución comunitaria del excedente y entonces usan el tiempo libre para otras cosas. Por eso me gusta mucho, como tú, Carlos, hablas de que del ego cogito se pasa al sujeto viviente que danza. Porque yo, mi ética de la liberación, la gorda, del 98, hay un texto de Ebussi Bulaga, un gran pensador del Zaire, que es como el Heidegger de África. Y entonces él dice un texto, en un punto, dice, el ego cogito, yo pienso, es el responsable del asesinato del yo danzo. Y dice, el ego cogito, y por lo tanto soy, algo abstracto. En cambio dice, yo danzo, nosotros danzamos, y por lo tanto vivimos. No es ser, es mucho más. Entonces, el yo que danza es la superación y es realmente la alegría y demás. Porque se reparten los bienes. Paleolítico va a haber comunidad de bienes porque todos producen y consumen. Pero lentamente vamos a entrar en el valor de cambio. El valor de cambio significa que una comunidad no tiene autoproducción y autoconsumo, sino que intercambia con otra comunidad, otro clan, otra tribu. Y entonces el valor adquiere en la relación otro tipo de valor, el valor de cambio. Entonces Aristóteles lo explica muy bien, quiere decir que es muy antiguo. Dice, el zapato ya no se hace para usar, sino que el zapatero produce zapatos para venderlo y con ello comprar todos los bienes que necesita. En el fondo, cambia el zapato por todos los otros bienes que necesita y entonces ya existe el mercado. Y entonces nace esa gran institución, no natural, sino institución, que es el mercado, y es antidiluviano, como dicen. En México se llama tianguis, y en el tianguis pues es donde se intercambia la producción y donde entonces de pronto tiene que haber un valor que mida los otros valores, un bien que tenga un valor que pueda medir a los otros. En México, por ejemplo, era el cacao, chocolate, un puñado de chocolate era la medida. Un zapato, 20
puñados. Una casa, no sé, 3.000 puñados que no se hacían, pero se sabía el valor de las cosas por el chocolate. Claro, después se va a llegar a proponer el oro y la plata por sus condiciones físicas de inoxidables, permanece más tiempo, y de difícil extracción, y de pronto el oro vale 18 veces más que la plata porque estadísticamente cuesta 18 veces más lograrlo porque hay menos cantidad en la tierra y se toma un bien que tiene valor para medir el valor de los otros, y entonces es la medida de Hegel. El dinero es la expresión como valor de cambio de una mercancía que mide el valor de las otras mercancías. Y ahí el concepto de dinero, del cual se puede hacer muchas otras deducciones. Estaba en Heidelberg hace muy poco el profesor Ulrich Truchow, me mostró una bibliografía grande que tenía sobre historia del dinero. Y una hipótesis muy interesante que están trabajando de cómo el origen, miren qué cosa, en la edad eje de las llamadas religiones universales, como el confucianismo y otras, los profetas de Israel, los presocráticos, surgen en el momento en que empiezan a fraguarse monedas de plata con las que los imperios ya organizados pagan el salario a los soldados, que muchas veces son mercenarios. Entonces empieza a haber una moneda que vale para varios mercados, que puede ser chino y que puede ser persa y que puede ser mediterráneo, pero entonces hay posibilidad de acumulación en pocas manos y surgen masas de pobres. Y en esas masas de pobres es que surgen pensamientos críticos. Una hipótesis muy interesante, con mucha bibliografía tengo que indagarla más en profundidad. Y hay una reforma de Esdras en Israel en que justamente se critica a los ricos que han acumulado, y por eso entonces que hay una verdadera reforma económica, pero explícita, que cada 7 años se vuelve a repartir todos los bienes y termina la propiedad privada. Y eso fue una medida revolucionaria económica por la gran existencia de pobres que existía pues, en estos pequeños reinos de Palestina, entre la Mesopotamia y el Egipto, etc. Esa situación se va a volver a dar en el Imperio Romano y van a surgir los mesiánicos como cristianos. Y eso se va a dar también en los reinos del Sahara y sobre todo el desierto arábigo, y de ahí va a salir el Islam. Entonces, cosas muy interesantes en esto, pero que no tendría tiempo de poder ir a explicar, que voy muy rápido. Con el Neolítico surgen las ciudades. Y con las ciudades, los excedentes empiezan ahora sí a ser manejadas por grupos, que casi siempre fueron los cazadores que se transformaron en guerreros, y los guerreros que dominaban los sistemas políticos neolíticos, los reyes o las clases aristocráticas, eran en gran parte militares o guerreros, y también, claro, auxiliada por un mundo mítico que justificaba el excedente usado por las minorías, y empezó a surgir un pueblo de gente necesitada, y eso ya es el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi explícitamente habla de ricos y pobres, y el rey Hammurabi dice: he hecho justicia con el pobre y con la viuda y con el huérfano, y ya surge un pensamiento crítico político al cual yo me remonto. Pues si digo, filosofía de liberación, bueno, tiene unos 5.000 años. No pretendo ser novedoso. Es mucho más antiguo que todos los sistemas existentes. Y es crítico. Y tiene una historia de la criticidad. También podemos tener elementos en la cultura aymara, quechua, maya y náhuatl. Hay también elementos interesantes que se están descubriendo. Pero eso ya de otra manera. Sistemas entonces no equivalenciales, en el sentido de que el excedente es usado por un grupo y es excluido de otros. Y de ahí entonces que surge el problema de la propiedad.
la propiedad antes era en común. Como bien lo recupera Antonio Negri en Commonwealth, que dice hay que volver a lo común. Lo común no es ni privado ni público, es lo común. Y lo común es lo que justamente recibe el pueblo, no como propiedad propiamente, sino como uso común. Agamben también tiene un trabajo extraordinario sobre el tema de la pobreza en la Edad Media y trabaja un tema de los que le gusta sobre los franciscanos y muestra cómo los franciscanos tuvieron una teoría específica en que no les interesaba la propiedad privada, sino el uso común de las cosas. Y tuvieron que oponerse a Roma y al Vaticano, que era muy romana en eso y que hablaba de la propiedad, y cómo formular un sistema en donde usáramos los bienes de la tierra sin propiedad. Y esto mismo va a fundar utopías medievales como el joaquinismo, y van a ser franciscanos los que lleguen a América Latina y se van a encontrar primero, antes que los jesuitas, con los guaraníes, y sin modificar la estructura del tipo de propiedad, van a organizar lo que llamamos las reducciones, primero franciscanas, con Bolaño y otros desde Asunción, y después con jesuitas. La primera experiencia estrictamente comunista en la modernidad. Capítulo no escrito en ninguna historia del socialismo. He recolectado como 80 libros de jesuitas expulsados, donde cuentan cómo funcionaban esas reducciones comunistas. En polaco, en ruso, en alemán, en checoslovaco, había jesuitas de todos los países y contaban eso con mucho entusiasmo ya fuera de América Latina, porque eran un peligro para los Borbones por muchas razones. Y Mably y Morelli, los primeros socialistas utópicos, leyeron esas cosas. El Bon Sauvage de Rousseau son guaraníticos, por eso que eran mejor que nuestra cultura. Y efectivamente, esa gente vivía un mundo realmente casi utópico, en las reducciones, hackeados por los brasileiros, los bandeirantes, y por también los españoles de Asunción y de el Río de la Plata, que no querían ese enorme territorio en manos de los indígenas, armado con armas que ellos producían y que nadie pisaba un metro de las reducciones, y los españoles querían entrar y los criollos también y no podían, y de una alta cultura. El arpa, hoy en Paraguay, es un instrumento folclórico. Y yo he visto un chico de 6 años tocar el arpa, como tocamos la guitarra, los guaraníes. Eso floreció con la cultura paraguaya y López, y los argentinos, uruguayos y brasileños destruyeron en la guerra del Paraguay, y el gran Sarmiento se cree muy héroe porque pobre Dominguito murió en esa lucha traicionera en favor de Inglaterra, una de los genocidios hechos por la patria, igual que Roca y Sarmiento y otros grandes héroes, que mejor olvidarse de ellos. Pero en fin, son otros temas. Llegado ahí, me aproximo al tema, que es el origen realmente del capitalismo, y entonces todas las categorías que he indicado, valor, cambio, valor de uso, valor como tal. Y miren qué interesante, valor tiene 3 determinaciones, diría Hegel, fundamentales. En primer lugar, el valor es producto. Lo que no es producto del trabajo no tiene valor económico. Por eso que las cosas no tienen valor y tampoco tiene valor el ser humano. El trabajo vivo, dice Marx, no tiene valor. ¿Por qué? Porque es la fuente creadora del valor. ¿Cómo va a tener valor lo que es la fuente? Y la naturaleza tampoco tiene valor. Cuando yo compro un terreno, no pago nada por la naturaleza. Eso se me dio en común. Lo que más pago es el trabajo depositado para poner al alambrado y otras cosas. Pero la naturaleza no tiene valor, tiene dignidad. En cambio, todo lo que el ser humano produce, eso sí, tiene ahora valor de uso agregado y tiene también valor de cambio.
Pero el valor tiene trabajo detrás como objetivación de vida, tiene productualidad. Además, tiene utilidad como valor de uso, tiene productualidad como valor, sirve para, pero al capital ya no le va a interesar en realidad el valor de uso, le va a interesar el acrecentamiento del valor de cambio. Y esto le llama Marx la Umtauschbarkeit, la intercambiabilidad. Yo produzco un zapato no para ponérmelo. Como soy zapatero, produzco para los demás. Y en el mercado lo vendo como dinero y con el dinero compro todas las otras cosas. Entonces ya no produzco zapatos para usarlo. Lo produzco al zapato como un recurso para poder tener el bien equivalencial universal que es el dinero. Entonces el valor es productualidad, útil, intercambiable. Esas tres determinaciones del valor capitalista. Objetivación de vida humana, y entonces la pregunta va a ser, ¿qué es el capital? Y entonces ahí es donde la gente pues ya pierde pie y donde la teoría se transforma en fundamento de toma de conciencia. Para decirlo rápido, el capital no es más que valor que se valoriza, pero que va pasando de una u otra de sus determinaciones, que son los momentos constitutivos de su esencia. Tal cual, Wesen, esencia. Y estas palabras se perdieron completamente en el pensamiento marxista-leninista, no se habló más con ese lenguaje. Esas categorías son dinero, que a su vez es objetivación de vida, que se usa para comprar medios de producción en el mercado, la madera y el serrucho para producir la mesa, y el salario del obrero, que pasa después en el capitalismo a ser capital humano, que es una barbaridad. El humano nunca es capital, porque el capital es valor y el ser humano es creador del valor, así que no puede haber capital humano. Y además el salario ya es un fetichismo, porque oculta algo detrás. El salario no paga el trabajo, paga solo la fuerza de trabajo, pero usa el trabajo vivo. Entonces, el trabajo vivo es la corporeidad del trabajador, trabaja 10 horas, pues se le paga 3 horas. Y hay un tiempo en que no se le paga. Y es ahí donde el plus tiempo del plus trabajo produce el plus valor. Y ahí es donde Marx dice, no produce el plus valor, crea el valor de la nada del capital, porque el capital no le ha pagado salario. Es un bezahlte Arbeit, se lo roba. Y entonces acumula como ganancia aquello que no le pagó el obrero, y eso explica por qué el productor de la riqueza es pobre. Pero eso está en lo oculto. Lo que aparece positivamente es que el medio de producción y el trabajo como salario se concreta en el producto. Y el producto es una otra determinación que aparece por último como mercancía, se lleva de la fábrica a el mercado. Y ahí se vende. Y al venderlo, entonces tengo dinero más plusvalor. O es decir, ganancia. Y esta se acumula, pero como una espiral creciente, que va creciendo. Entonces, el dinero tiene valor. Y ahora se niega como dinero y es el valor de los medios de producción y el valor del salario. Y a la noche, cuando ya el trabajador se va a su casa y la madera está incorporado a la mesa y el serrucho se gastó un poquito, pero no del todo, y entonces es el valor del producto. Y el producto como valor al fin se transforma en el valor de la mercancía. La vendo y de ahí saco
el valor puesto al comienzo más una ganancia. Ven entonces que el valor va transitando dialécticamente por sus determinaciones, cada una de ellas se niega, pero se continúa en la que sigue, y el capital va a ser solo ese movimiento del valor, no sus determinaciones. Entonces es un concepto difícil decirle al obrero, mira, el capital, el valor que se valoriza, no es ni la fábrica, ni el salario, ni nada de eso, sino es el movimiento fundamental. Pero ese es el primer movimiento, es el capital industrial. Pero esto se liga al otro capital, que va a ser el capital comercial. Entonces, el comerciante, y les voy a dar un ejemplo numérico abstracto para que empiecen a ver la cosa. Pago 5 para los medios de producción, pago 5 por el salario, y pongamos que tiene 3 de plusvalor. No explico demasiado porque, bueno, esto es una charla que ya está llegando a su fin porque el tiempo llega a su fin, si no, no toman el camión o el bus.